San Juan 14, 23. Libro de San Juan 14, 23. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. San Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Vamos a orar, mis hermanos. Padre mío, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar en esta tarde, Padre Santo, en tu casa. Sabemos, Padre Santo, que aquí es donde podemos venir a aprender sabiduría, inteligencia, Señor. Aquí podemos, Padre Santo, adorarte, Padre mío. Padre Santo, es momento de meditar en tu palabra, Señor. Que este mensaje, Padre Santo, no quede vacío, sino quede guardado en los corazones de tus hijos, Padre Santo, y que den muchos frutos, Padre Santo, que se ponga en práctica, Señor, porque esta palabra, Padre Santo, es tuya, Padre Santo. Utiliza mi vida, Padre mío, y bendice a cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. No sé si se ve en la pantalla. El título, mis hermanos, de este culto, de esta prédica, es beneficios de la lectura bíblica. El día sábado estuvimos en reunión en el auditorio central con los pastores. Sabemos que llegaron muchos diáconos de la casa de Dios de aquí con nosotros, y el pastor mencionaba pues una pregunta muy grande sobre los pastores. Hacía la pregunta: ¿qué cambios urgentemente harías en tu iglesia si supieras que este es el último año? Que este es el último año porque ya viene nuestro Señor Jesucristo. Algo que nos hizo reflexionar a todos, ¿verdad? Porque aún todavía lo dijeron: ahora qué pasaría si ni siquiera se terminara el año, que llegara a los 6 meses. Y esa misma pregunta pues me la hice como padre de familia. ¿Qué cambios haríamos en nuestra familia, pero urgentemente, para que nosotros nos podamos acercar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué cambios haríamos nosotros que es necesario para llevar una vida en Cristo? Y pues uno de los cambios, mis hermanos, que tenemos que hacer es que debemos de tener la palabra de Dios como nuestro alimento diario. ¿Cuántas veces comemos, mis hermanos? Unos 2, otros 3 y otros hasta 4, ¿verdad? ¿Y cuántas veces leemos la palabra de Dios? 1, 0, o una vez a la semana, o una vez cada vez que viene al templo. Y ese es el alimento, mis hermanos, de nuestro espíritu. Acordémonos que la palabra de Dios es el aliento que nos da, mis hermanos, de seguir aquí. Y tenemos que, mis hermanos, estar siempre leyendo la palabra de Dios. En 2 de Timoteo, mis hermanos, 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, versículo del 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 3 aspectos muy importantes, mis hermanos, que menciona la palabra de Dios: enseñar, redarguir y corregir.
Y pudiéramos, mis hermanos, tomar ejemplos de los héroes de la fe, de los momentos en que enseñan, que hacen esa acción de redarguir y de corregir, mis hermanos. Pero, ¿qué es enseñar? No sé si se está viendo en la pantalla. Enseñar es la transmisión de conocimientos, valores e ideas. Eso es enseñar, porque muchas veces tenemos tan claro la palabra de que, pues yo sé enseñar, ¿no? Pero ¿qué es enseñar? Es transmitir esos conocimientos, valores e ideas. Y esas ideas, mis hermanos, son las ideas que deben de venir de la palabra de Dios. Porque acordemos, mis hermanos, que también nuestros hijos estudian y allá también le transmiten ideas. Le transmiten muchas ideas, mis hermanos. Nuestros hijos de repente llegan: papá, ¿será que existe Santa Claus ahora que pasó las fiestas de diciembre? La discusión, es que papá, yo sé que no existe. ¿Y tú qué dijiste? No, pues no existe, pero todos dicen que sí existe y yo soy la única que dice que no existe. Y entonces, mis hermanos, ahí es donde nosotros empezamos a enseñarles esos conocimientos, valores, ideas de la palabra de Dios. ¿Y qué es redarguir? Redarguir es convertir el argumento contra quien lo hace. Redarguir, mis hermanos, es que muchos dicen: no utilices el velo o utiliza pantalón. Hay iglesias que dicen que no lo utilices y que utiliza pantalón, pero ese mismo argumento, porque se argumentan, ¿no? Diciendo, no debes, sin problema puedes utilizar pantalón, porque aquí mira, está esto. Pero redarguir es contradecir, pero con argumentos. Decir, ¿sabes qué? No se utiliza. En los cultos las hermanas vienen con sus faldas, por esto y por esto. ¿Pero cómo? Leyendo la palabra de Dios. Nosotros nos visitaba, cuando vivíamos en Carranza, nos visitaba unos familiares que eran de otra religión y nos decían: ¿sabes qué, sobrino? Pues cada día se están sumando más a nuestra iglesia y son 144,000 salvos que va a haber en esta tierra. ¿Y sabes qué? Hay pocos lugares. Y yo le decía, ¿cómo? ¿Segura? Sí. Nosotros sabíamos, pues. Pero esas enseñanzas, mis hermanos, ¿cómo nosotros podemos cuidarnos de la sana doctrina? Leyendo. Leyendo, mis hermanos, nosotros poder contestar a muchas iglesias que hoy se están fomentando en todas las corrientes que hoy están llevando a todos los hogares, mis hermanos. Y redarguir es convertir ese argumento contra quien lo hace. Amén. Y corregir, que es la tercera parte al leer la Biblia, se trata de enmendar, rectificar, reparar, subsanar lo erróneo, equivocado o lo inexacto. ¿Cuántas veces hemos corregido, verdad, a nuestros hijos o inclusive a nuestros hermanos? Pero, mis hermanos, somos una familia en Cristo. Cuando nosotros cometamos un error y si algún hermano te corrige a la luz de la palabra de Dios, no se enoje. ¿Por qué no se debe enojar, mis hermanos? Porque no te estás enojando con tu hermano, te estás enojando con Dios. Por eso la palabra de Dios nos enseña hoy que podemos enseñar, redarguir y corregir. Amén. En Eclesiastés 3:10, Eclesiastés 3:10 dice la palabra de Dios: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Mis hermanos, con la gracia de Dios, hoy nos da mucha alegría que pues ya en nuestra iglesia, pues la mayor parte de los grupos ya hay un liderazgo.
Y qué bendición, mis hermanos, porque pues ya todos los grupos ya se están reuniendo, ya se están coordinando de qué es lo que vamos a hacer este año, mis hermanos. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, nos salvó porque queríamos también, Él quería que tú le sirvieras. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en Él. Mis hermanos, muchas veces hay cualidades que están ocultas o dormidas en nosotros, pero cuando comenzamos a servirle, se despiertan. Son esos dones, mis hermanos, que habla la palabra de Dios, que han sido repartidos en todos nosotros. De repente vemos hermanos que con solo momento estar con un instrumento ya están tocando, y hay unos hermanos que llevan años intentando aprender a tocar tal vez la guitarra o el teclado y no pueden. Y a veces no es que él sepa más, sino son los dones que Dios nos ha dado. Y esos dones se deben de poner para el servicio de Dios. Hay algo muy interesante, mis hermanos, que nos habla en el libro de Génesis 2, del 15 al 22, mis hermanos, que es, mis hermanos, una historia muy bonita, porque es las primeras palabras que Dios nos está enseñando, que Dios le está dando al hombre. Génesis 2, del 15 al 22. Vamos a leer todos juntos o vamos a leer alternadamente. Leo uno yo y luego consecutivamente leen ustedes. Amén. Génesis 2 del 15 al 22. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. 16. 17. Mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. 18. 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. 20. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Leemos todos juntos. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, e hizo una mujer y la trajo al hombre. Pareciera, mis hermanos, que fuera tan sencillo, ¿verdad?, esta lectura, pero aquí nos está dando tantas cosas. La primera indicación: no hagas esto. Aquí nos enseña nuestro Dios a qué cosas debemos de hacer y qué cosas no debemos de hacer. Y mis hermanos, pareciera que nosotros los cristianos no somos observados, pero estamos siendo observados constantemente, con la familia, en el trabajo. Cada cosa, cada acción, están viendo qué vas a decir, cómo lo vas a decir, cuál es tu reacción, hasta de qué manera miras las cosas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros somos luz, somos esa sal que Cristo nos ha enseñado que somos, que Él murió en la cruz por nuestros pecados, y que, mis hermanos, cuando leemos en Génesis 16 y 17, dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Y cuántas cosas no nos dice la palabra de Dios que no debemos de hacer y lo estamos haciendo? Y consecutivamente sigue diciendo: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea
para Él. Amén. Sabemos, mis hermanos, que el hombre necesita su complemento. El hombre necesita su complemento, mis hermanos. Esa mujer idónea o ese hombre idóneo. Sabemos, mis hermanos, que Dios nos ha dado sabiduría, entendimiento. Pero ¿cómo podemos buscar esa mujer idónea o ese hombre idóneo? A través de la luz de la palabra de Dios. Y algo muy claro, que esa persona idónea es aquella que te acerca más a las cosas de Dios. Ese es el consejo más grande. El idóneo siempre va a ser aquella persona que te acerque más a Dios. No hay otra manera. Y eso, mis hermanos, lo aprendemos de la palabra de Dios. Amén. Vamos a mencionar los 7 beneficios, mis hermanos, de la lectura bíblica. Empezamos con el primero, mis hermanos. La Biblia te mantendrá alejado del pecado. Si nosotros estamos leyendo, ¿ustedes creen que vamos a estar pensando en pecado? O si estamos en el teléfono, ¿en dónde creen que vamos a pecar? ¿Leyendo la palabra de Dios o en el teléfono? Pues en el teléfono, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios te mantendrá alejado del pecado. Salmos 1 del 2 al 3. Salmos 1 del 2 al 3. Dice la palabra de Dios: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, qué bendición, ¿verdad, mis hermanos? Que todo lo que hagamos, lo que usted está pensando hacer el día de mañana, va a prosperar. ¿Pero cómo? Leyendo la palabra de Dios. Y haciendo unos análisis, mis hermanos, hoy, Génesis 41 y 42 debemos de estar leyendo. En base a nuestro termómetro espiritual, hoy debemos de estar leyendo Génesis 41 y 42. ¿Alguien va leyendo en Génesis 41 y 42? Amén. Qué bueno, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, por eso es muy importante que nosotros ya comencemos a leer la palabra de Dios. Sé que vamos, porque yo les digo que venía leyendo, pero hace 3 días dejé de leer y como que me detuve. Pero tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que alcanzar la palabra de Dios. No importa si estamos cansados, tristes, contentos, alegres, tenemos que leer la palabra de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nuestro Dios quiere que tú prosperes. Porque si no, dijera aquí, y todo aquel que lea la palabra de Dios le irá mal. Pero ¿qué dice? Dice lo contrario, ¿verdad? Todo aquel que lea su palabra, todo lo que haga, prosperará. Número 2, la Biblia quitará tus cargas. ¿Cuántas cargas traemos, mis hermanos? ¿Cuántas preocupaciones? En Salmo 119, 28 dice la palabra de Dios que Dios nos quita esas cargas, esas preocupaciones. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios. Salmo 119, 28 dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Y la ansiedad, mis hermanos, es algo que yo sé que más de uno lo ha experimentado. Llegar a topes de ansiedad de tal manera de que uno quiere dormir y ya no despertar, no es algo que diga, es que lo escuché, es que lo hemos vivido. Si usted ha pasado por esos momentos de ansiedad de que lo que quiere es usted dormir y no despertar, es porque también yo lo he pasado. Y sabemos, mis hermanos, que el enemigo nos ataca muchas veces. Hace mucho tiempo estuve batallando con la ansiedad, pero fue la palabra de Dios la que me sustentaba. Y muchos decían, no, pues toma este medicamento, toma el otro, toma aquí, haz aquí, sal a correr, deja de estar comiendo, deja de estar tomando tantos refrescos.
consejos por todos lados, pero el consejo más grande era leer la palabra de Dios. Era esa pastilla, mis hermanos, que se debe de tomar una en la mañana, una a mediodía y otra en la noche. Y como dice la palabra de Dios, meditaba de día y de noche. ¿Qué nos quiere decir? Como doctores, ¿verdad? Le receto que la lea una vez en la mañana, una vez en la noche, por todos los días de su vida. Amén. Y sabemos, mis hermanos, que la ansiedad, ¿qué es la ansiedad? Es el pensar que viene en el futuro. ¿Y qué es la depresión? Es lo que hicimos en el pasado. Estar pensando cómo no le dije, cómo no hice, por qué lo hice, por qué pasó. O del otro lado, la ansiedad, las frustraciones, ¿no? Es que no vamos a tener casa, es que la vamos a perder, es que nunca vamos a tener un carro, es que nunca vamos a tener salud, y todo a nivel exagerado. Dos textos muy importantes, mis hermanos. El primer texto, Isaías 43:25, para quitar la depresión. Isaías 43:25, dice la palabra de Dios: Yo soy el que borró tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Si Dios se olvidó de tus pecados, ¿por qué tiene que venir alguien a recordártelo? ¿O por qué tú tienes que estarlo recordando? Si Dios mismo ya lo ha borrado por amor a sí mismo, ¿por qué debes de estar pensando y pensando? Dios dice la palabra de Dios: yo ni me acuerdo de lo que hiciste, pero ven y arrepiéntete de corazón, porque si solo te arrepientes en el momento y al rato sigues pecando, nuestro Señor Jesucristo fue muy claro cuando se encontró a María Magdalena. ¿Qué le dijo? Tus pecados son perdonados, pero ya no lo vuelvas a hacer. Y es así el día de hoy nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hemos estado haciendo mal, Dios te lo perdona, pero ¿qué te dice? Ya no lo vuelvas a hacer. Y Dios nos quita toda depresión, mis hermanos. Usted tiene ansiedad, dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. La palabra de Dios nos dice cómo quitarnos esa ansiedad, mis hermanos, que a veces no nos deja dormir en las noches. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Eso es lo que está pensando nuestro Dios de nosotros. No sé qué esté pasando ahorita en su vida, pero el pensamiento de Dios es que te vaya bien y que tengas paz. Pero mis hermanos, tenemos que creer la palabra de Dios y la tenemos que creer con fe, porque la fe es algo que no se ve. Es algo que no se ve. Hace poco tuvimos una reunión familiar y mi hijo más grande explicaba acerca de la fe. Y muchos como que son inconversos se preguntaban acerca de ese pequeño texto, de que muchas veces damos ese salto sin saber si vamos a caer bien, pero que lo damos por fe. Y eso es lo que hoy nos tiene aquí, mis hermanos, que por fe sabemos que somos salvos, que por fe sabemos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y sabemos, mis hermanos, que esa es la fe que hoy nos tiene aquí sirviendo, que por fe servimos, que por fe siempre estamos entregados en la palabra de Dios. El número 3, mis hermanos, leer la palabra de Dios. La Biblia guía tus pasos. Hoy
En la mañana le decía al pastor, me encantó todo el culto, desde las alabanzas, todo, que empezaron a recibir los niños, el bebé, su presentación de los bebés, de los niños que pasaban a otro grupo, de los niños que pasaban a adolescentes, de los adolescentes que pasaban a jóvenes. Y decían, ¿y de los jóvenes? ¿Y qué anunciaron? ¿Qué anunciaron? Amén. Qué bendición, mis hermanos. Esta iglesia está creciendo, mis hermanos, y cada día vamos creciendo más, y este templo tiene que ensancharse. Por fe, mis hermanos, este templo tiene que ensancharse, porque cada día no cabemos. Y sabemos, mis hermanos, que la palabra de Dios nos va a seguir dando sabiduría para seguir ensanchando las familias en Cristo, y que también sigan viniendo más almas. Y sabemos que leyendo la palabra de Dios guiará tus pasos desde niño hasta que tengas tus nietos y bisnietos. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Todo lo que vayan a hacer, mis hermanos, si usted está leyendo la palabra de Dios, así esté en preescolar o esté haciendo un doctorado, aquí le va a ir enseñando qué va a ir haciendo. Aquí va a ir sabiendo. ¿Por qué? Porque la lámpara, para los que hemos caminado, ¿no?, en los terrenos, cuando vamos y va el foquito, ¿no?, adelante, pues es lo que nos va guiando, ¿no? No, aquí no pases. ¿Por qué? Porque pues aquí se hizo la vaca, bríncale, ¿no? O aquí hay un corral. Pues así es la palabra de Dios. Aquí salte, estas amistades no son buenas, aquí vete para este lado. La misma palabra de Dios nos va llevando. Número 4, mis hermanos, la Biblia te traerá gozo. Y ese gozo, mis hermanos, hoy el mundo lo anda buscando, en el alcohol, en las drogas, con mujeres, con todo menos buscando a Dios. Salmo 119, versículo 111, dice la palabra de Dios que cuando leemos te traerá gozo. Salmo 119, versículo 111, porque heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Cuando leemos esas historias de David, qué tanto gozo, ¿verdad?, nos llena de alegría. O cuando vemos los héroes de la fe, Isaías, mis hermanos, porque dice, por edad he tomado tus testimonios. Y los testimonios son de todo lo que hemos leído desde el Antiguo Testamento, de lo que han pasado los hijos de Dios, esos sufrimientos, y que Dios hace grandes cosas con ellos, porque son el gozo de mi corazón. ¿No se goza, mis hermanos, cuando lee la palabra de Dios? Cuando vemos que dos ejércitos vienen a destruir al pueblo de Israel, y que solo por empezar a alabar se empiezan a destruir ellos mismos. Así es cuando empieza el grupo Alabanza que está dirigiendo, grandes cosas están pasando y nosotros ni en cuenta. Enemigos, enfermedades están saliendo de nosotros, mis hermanos, al cantar alabanzas, mis hermanos. Y ese es nuestro gozo en nuestra vida. Número 5, mis hermanos, la Biblia te guiará a la sabiduría. ¿Y qué es sabiduría, jóvenes? Amén. Explicábamos con el grupo de jóvenes el año pasado y decíamos, resumíamos la sabiduría, que era saber cuándo decir sí y cuándo decir no. ¿Se acuerdan? Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Mis hermanos, yo he conocido a muchos pastores que no tienen ni siquiera primaria y tienen una sabiduría
mucho más que aquel que tiene hasta un postdoctorado. Porque el postdoctorado anda buscando dónde encuentra felicidad y el pastor que solo tiene primaria, feliz. Pero esa felicidad y esa sabiduría lo ha tenido de aquí. Amén. Número 6, mis hermanos. La Biblia te dará paz. Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Leemos otra vez todos juntos. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Si tú amas la ley, si tú amas la palabra de Dios, lo vas a estar leyendo. Y por estarlo leyendo, no habrá tropiezo en tu vida. Es decir, mis hermanos, que siempre que alguien te quiera poner una trampa, tú vas a esquivarlo. Y lo vas a esquivar no porque tú seas muy inteligente o tengas mucha sabiduría, sino porque va contigo la presencia de Dios. Por eso la Biblia te dará paz, porque siempre estarás en paz con todo el mundo. Amén. Número 7, mis hermanos, la Biblia te dará de vuelta a Dios. Sabemos, mis hermanos, que cuando desafortunadamente comete uno un error o un pecado, lo primero que deja uno de hacer es leer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en Salmo 119, versículo 176, dice: yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Sabemos, mis hermanos, que Dios es bueno. Y Dios, mis hermanos, es nuestro papá. Y como papá, mis hermanos, si tu hijo a la hora que sea de la noche, ya sea que esté grande, tenga su familia y llega a tu casa a tocarte, ¿no le abres la puerta? Y entonces nuestro Dios, a la hora que usted desee orar, leer, Dios va a estar ahí. Cuando nosotros oramos, mis hermanos, estamos hablando con Dios. Pero cuando leemos la palabra de Dios, Él está hablando a nuestras vidas. Amén. ¿Y ahora qué debemos de hacer, mis hermanos? Nos ponemos de pie, mis hermanos. En Josué 1:8. Josué 1:8. ¿Y qué debemos de hacer para adquirir todos estos beneficios de leer la palabra de Dios? En Josué 1:8 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo quiere que todo le salga bien. Tenemos que leer la palabra de Dios, mis hermanos. Y sabemos, mis hermanos, que últimamente todos los domingos pasamos a ayunar, ¿verdad? Y no es, y lo ha dicho el pastor, no es porque yo quiera saber quién está ayunando, ¿no? Pero, mis hermanos, también hoy en todos los grupos, ojalá y se hiciera, ¿no? Está revisando los termómetros espirituales, ayudándonos unos a otros, no a juzgando, míralo, el hermano ni ha leído nada. No, mis hermanos, al contrario, decir, ¿sabes qué? Mañana voy a ir a tu casa y juntos vamos a comenzar a leer la palabra de Dios. Así debemos de actuar, porque somos una familia en Cristo. Y porque al final, mis hermanos, de nuestros días, todos lo que buscamos es llegar al cielo. Todos. Así que, mis hermanos, en esta noche, a mí me gustaría, los que deseen pasar al altar, a orar, mis hermanos, que Dios nos dé sabiduría, que nos dé la fuerza para orar, para leer la palabra de Dios. Mis hermanos, sabemos que cuando nosotros invitamos,
Mis hermanos, no soy yo, no es el pastor, es Dios que los invita a pasar, a que se rindan delante de su altar, porque Él es el único que les da fuerza. Él es el único, mis hermanos, que les da sabiduría para seguir avanzando. ¿Y cómo hacerle para que mis hijos lean? Hoy en la mañana leíamos: pide sabiduría y Dios te va a dar. ¿Cuántos beneficios, mis hermanos? 7 beneficios. El primero, mis hermanos, que nos mantendrá lejos del pecado. El segundo, que nos va a quitar todas nuestras cargas, mis hermanos. El tercero, mis hermanos, que nos guiará nuestros pasos, nos dará sabiduría, nos dará paz, nos traerá de vuelta a Él. Vamos a orar, mis hermanos, en esta noche, y que Dios bendiga la vida de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Amantísimo Padre, hemos meditado en tu palabra, mi Señor, 7 beneficios, Padre Santo.